Bueno, pues gracias por venir, por asistir el domingo. Por allá es la mañana, por aquí son la tarde y es un día nublado, un día gris. Y estoy en Plamiles, que es el centro de Thich Nhat Hanh de Francia. Y estamos en medio de hemos empezado el retiro de 3 meses. Son 3 meses donde la comunidad no sale, no va a ningún lugar y se queda en el mismo sitio durante 3 meses. Eso coincide un poco con la práctica en tiempos del Buda, donde había los monzones en la India. Entonces la comunidad monástica, que iba creciendo y creciendo y creciendo, pues decidió quedarse y, aprovechando que no podían moverse a través del país, pues aprovechaba para meditar más. Pues hoy el tema es sobre la práctica más difícil. De hecho, es la palabra consciente y amorosa es la práctica más difícil. Y iremos a por ello después, pero quizá empecemos antes con una meditación. La meditación puede ser difícil o puede ser muy fácil, tiene esa paradoja, que a veces la meditación puede ser muy difícil y puede ser muy fácil. Entonces yo creo que depende un poco de dónde estamos sentados y hacia cómo vamos hacia ella. Y en la meditación guiada daré una pequeña explicación, pero lo que quiero decir siempre con todas las prácticas que damos son prácticas, o sea que ahí hace falta practicarlo. No es una cura milagrosa, es algo que es una orientación y luego tenemos que hacer ese trabajo a cada uno personal de ir haciéndolo, ¿sí? Entonces, sobre todo con la palabra consciente es lo que más cuesta, y hablaré un poco más de ello. Entonces, hoy en la meditación guiada es una meditación muy sencilla, que de hecho Thich Nhat Hanh lo hace muchas veces con los niños. Se llama meditación de las piedrecitas o de los guijarros, o no sé cómo se llama en mexicano, las piedras pequeñas, estas redonditas, ¿cómo la llamaríais, Claudia? Pues Guijarros, piedras, piedrecitas, piedras, 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 sí. vale. Piedras de río son las pequeñitas, sí. Piedras, exactamente. Entonces, normalmente Thich Nhat Hanh invita a los niños a coger, bueno, 1, 2, 3, 4, 5 piedras, y de una mano la pasa a otra, y cada piedrecita significa una cosa. Entonces, hoy no tenemos piedras a mano porque no lo mencionamos en antelación, pero sí que tenemos la imagen. Entonces empezaremos la meditación con la imagen de una flor, que se refiere a esa calidad de frescura. Y en términos de relaciones, porque claro, estamos hablando de prácticas de relación, la práctica de empezar de nuevo es una práctica relacional con la otra persona. Entonces, en términos de la imagen de la flor, lo que nos invita es la frescura, significa no estar atrapado por las situaciones del pasado. Sobre todo, si yo tengo mi compañera, sentirme con una flor significa que no, el pasado, las situaciones difíciles, etcétera, no pesan sobre mí demasiado. Hay una cierta frescura de poder ver a mi compañera o a mis hijos en el momento instante y en el presente, sin la carga del pasado. La segunda imagen de esta meditación es una montaña. Y el simbolismo de la montaña es la solidez. O sea, que cuando alguien nos dirige una palabra poco hábil o un poco ¿sabes?, que nos quiere herir el amor propio, pues no nos tumbamos, no nos sentimos completamente a la merced de nuestra emoción. Podemos sentir la emoción, pero sentimos sólidos, que significa que una montaña tiene esta forma, el pico y una buena base. Entonces esa montaña no se mueve. Significa que mis emociones no van y ven, no hay un vaivén.
son firmes. No es lo mismo que resistir, no es lo mismo que resistir. Es simplemente tener esa confianza que en ti tienes un lugar donde puedes tomar refugio. La tercera imagen de esta meditación es la tierra. Y un poco la tierra firme que un poco da esa sensación de conexión y me permite idealmente saber que aunque tenga yo una emoción, digamos, de ira, al sentir la tierra debajo de mis pies, sé que soy más que esa emoción que a veces me deja llevar, me dejo llevar por esa emoción. Otra vez, eso siempre es importante en términos de las relaciones. Justamente el otro día mi compañera que está aquí me soltó una palabra y me sentí que ya no había tierra debajo, me quitó la tierra y me sentí muy impactado por lo que dijo. Y claro, yo contesté y quizá entramos en una dinámica de poco hábil. Pero claro, a veces cuando la persona es muy cercana, pues cuanto más cercana, más fuerte parece que nos afecta, ¿no? Entonces, la tierra aquí significa que estamos practicando también ser más de nuestra emoción. En la cuarta imagen, que es el agua, que refleja todo lo que es una mente que está en calma. Y cuando hay calma, hay esa claridad. Y aquí es muy importante también la claridad en términos de las relaciones. Y esto está grabado, así que no os preocupéis si no deis demasiada prisa de tomar notas, porque idealmente este vídeo se podrá ver de nuevo, entonces se podrá ver alguna vez, un par de veces más. Así no os abruméis de tomar demasiadas notas, sino después. Entonces el agua es esa cualidad de la mente que puede sentirse en calma y con esa calma hay claridad. A veces después de una tormenta te has sentido esta emoción, te sientas y así como vas sentándose las aguas de nuevo, empiezas a sentir, wow, empiezas a entender cosas, quizá. La última imagen es del espacio. El espacio que trae la libertad cuando nuestra mente y nuestro corazón consiguen esa calma, pues ahí puede llegarse a una sensación de espacio. Entonces esta es la meditación guiada que la vamos a practicar ahora. Entonces con cada imagen pues hay ese significado. Ahora, para practicar la meditación guiada, vosotros podéis o bien conectar el significado si queréis, o simplemente dejar que la imagen evoque una sensación, otra imagen. Hay dos formas de hacerlo. Entonces, depende de vosotros. Yo soy más visual, pero la visual conecta con la mente y la mente conecta con el visual. Entonces, como os vaya mejor. Es una meditación guiada, habrá campana para el inicio y después de cada frase, grupos de frases, también habrá una campana. Entonces no hace falta que penséis demasiado, simplemente pues dejar que llegue la meditación como mejor os vaya y lo tomamos desde allí. Y como dije al principio, pues esto es una práctica y lo ideal obviamente es como toda práctica es practicarlo diariamente. Entonces ahí estamos pues con esa práctica. Muy bien, pues vamos a colocarnos en una postura que nos ayude a sentirnos estable, porque también la postura también genera estas cualidades, no es por tiene un sentido, o sea, las imágenes tienen un sentido. Entonces, incluso en la postura de la meditación, cuando estás realmente sentado, hay una base estable, como la montaña, sientes el contacto con la tierra, traes la atención al momento presente. Al traer la atención al momento presente, obviamente no tendrás pensamientos, etcétera, pero no dejas llevarte por los pensamientos, vas soltando, es volver al instante presente y así a menudo que te vayas paso a paso calmando, pues sentirás un poco más de claridad.
La meditación serán unos 25 minutos más o menos, ¿eh? Muy bien, pues empezaremos con la campana, entonces la postura, sentir una postura estable en la silla, cojín o taburete. Es importante que el cuerpo esté erguido, o sea, que no me vaya hacia adelante, sino que la columna vertebral pues esté alzada, respetando sus curvaturas naturales, la zona lumbar, aligerando los hombros, ¿no? Asegurando que nuestros hombros no estén rígidos ni demasiado tensos, aunque haya un poco de estrés, siempre se puede traer un poco de movilidad dentro del estrés. Sea una base firme donde puedas relajar el vientre para que esa inspiración tan vital pueda entrar en el vientre, así como va bajando el diafragma y va subiendo, para que tu respiración sea realmente más completa, más enraizada. Eso ayudará mucho. Somos conscientes de cómo están los brazos, las manos. Yo a veces me ayuda a poner las manos sobre las rodillas, ya sea con las palmas hacia abajo o hacia arriba. Y si necesito o la intuición me trae un poco más de concentración, pongo una palma a la derecha encima de la izquierda y eso trae un poco la sensación de concentración, de presencia. Luego noto también un poco la mandíbula, a veces hay una tendencia de estar un poco así cerrada. Vamos a soltar esa mandíbula. Y lo mismo con la lengua. Más o menos dar un pequeño repaso a la cara, a ver cómo están los pómulos, la nariz, los ojos. Vamos relajando la frente. Los ojos están suaves, están cerrados. Si os parece, se pueden cerrar para mejor tener más concentración. Pero están suaves, son suaves. Entonces es una cualidad de ligereza, pero al mismo tiempo mi cuerpo está erguido, está presente y está estable. Empecemos con la campana. Y al escuchar tomamos una buena inspiración para realmente conectar con este cuerpo, con el vientre, sentir el peso del cuerpo en la silla, los pies en el suelo o las rodillas en el suelo. Sentir esta tierra abajo de los pies. Inspirando me siento como una flor. Al expirar me siento fresco. Flor, fresco.
puedo visualizar una flor que trae esa sensación de hermosura, de frescura, vitalidad. Donde las preocupaciones del pasado no tienen ninguna carga, simplemente estoy aquí delante de esta flor con toda su belleza. Esa posibilidad de ver la vida de una forma limpia, fresca, sin ninguna carga. Esa flor puede ser también un amanecer de ese sol que sale fresco por la mañana, o el aire limpio, fresco, que activa mis sentidos, que me hace sentir vivo. Inspiro y me siento como una montaña. Expiro y me siento sólido. Montaña, sólido. Esa imagen de la montaña fuerte, firme, sólida, potente, estable, majestuosa.
Puedo sentir en el profundo de mi ser, en mi vientre, esa majestuosidad, esa entereza, fuerza, solidez de la montaña, que es inamovible, expansiva y fuerte. Esa montaña que va más allá del tiempo. Es atemporal. Existe desde el tiempo inmemorial. Inspiro y me siento como la tierra. Expiro y me siento firme. Tierra firme. Esa tierra que acoge las montañas, esa tierra espaciosa, sólida, firme, que lo aguanta todo.
Inspiro y me siento como el agua, calma. Expiro, reflejo todo lo que es, todo lo que veo. Agua calma, reflejando las cosas tal y como son. Esa agua calma que permite ver profundamente en mi ser, permite ver con claridad. Inspiro y me siento como el espacio. Expiro y me siento libre. Espacio libre. Conectando con esa calidad y cualidad del espacio, un cielo infinito, esa sensación de espacio y libertad que el cielo ayuda a reflejar, con horizontes amplios, vastos.
Ahora podemos volver a la flor, su frescura. Esa relación que siempre es posible con esa frescura. La belleza, la naturaleza, las flores. Volvemos a la montaña con su solidez y estabilidad, lugar de refugio. Volvemos a la tierra con su firmeza, su expansividad, apoyo, soporte. Al agua clara, calma con su claridad, nos permite ver las cosas con claridad, reflexionar con claridad. Volvemos al espacio, cielo, espacio infinito, esa sensación de libertad, mismo tiempo, fuerza. Como una gran ave que vuela en el cielo abierto majestuosamente. Muchas gracias, querida Sangha. A veces es bueno saber que no hay ninguna prisa y no hay ningún lugar a donde ir, que simplemente es posible estar aquí y disfrutar del silencio, disfrutar de la respiración. A veces es necesario un poco experimentar eso para poder soltar y descansar. Eso es esencial. Sobre todo en los días que nos toca vivir con tanta polémica política, económica, lo del COVID y todo esto, pues pone que a veces nos dejemos llevar mucho, entonces perdemos nuestra paz. Voy a mirar el horario, que vamos un poco atrasados quizá. Vamos a ver. Sí. A veces
Una de las bases de la práctica de Plan Village es el parar. Y lo hemos mencionado en bastantes charlas y Tai y Thich Nhat Hanh lo menciona mucho. Y ese énfasis un poco en el parar es para que también podamos sentir las cosas más profundamente. Entonces, en vez de ir rápidamente y hacer las cosas, tantas cosas o muchas cosas de forma así un poco automática o instantánea, es tomar el tiempo de hacer las cosas. A veces Thich Nhat Hanh nos invita a tener un día de pereza. Mañana justamente en Plan Village es un día de descanso, o él lo llama día de pereza. Pereza en este sentido tiene una connotación positiva, no negativa, en el sentido de que es un día de realmente no hacer nada. Y es un día de permitir de ser en vez de hacer. Algo difícil para para la raza humana hoy en día, sobre todo los que vivimos en ciudades y con la tecnología. Quizá en el campo antiguamente pues la gente tenía tiempo, porque no existía tiempo. Yo donde crecí en España, en la pequeña isla de Ibiza, es una isla muy chiquita, pero como campesino, si tú vivías en según qué lugar de la isla, para ir a la ciudad, pues era todo un día de caminar, porque en aquellos días, pues estoy hablando de los años 40, 50, 60, yo llegué en el 67, pues el que tenía un burro, un asno, era una persona rica. Y el que tenía una bicicleta todavía más. Entonces la gente andaba y claro, no tenías todo el tiempo. Tenías todo el tiempo. Porque no tenía ningún sentido de tener prisa. Porque... Y eso es importante, a veces sentir esa dimensión de tener tiempo, de no preocuparnos por el horario, de no tener una agenda repleta. Hoy en día ya en España hay una palabra que se llama alucinario, no sé si cómo entendéis vosotros, se dicen muy bien. Pues yo alucino porque yo veo hay niños de 7, 8, 9 años que tienen una agenda social más completa que la mía, que he tenido en toda mi vida. Y digo, madre mía, ¿cómo es posible que esta criatura de 11, 10, 8, de 13 años tenga un calendario, una vida social que ni siquiera la he tenido yo en toda mi vida? O sea, eso es una anécdota que es interesante. Pero bueno, vamos a lo que es la charla. Voy a tomar nota del tiempo. Y es sobre la habla consciente. Entonces, hemos hablado de la práctica de empezar de nuevo y lo hacemos poco a poco, y después tendremos una sesión más sobre la palabra consciente, y la siguiente sesión hablaré ya más de la estructura de lo que es la práctica de empezar de nuevo. Vamos paso a paso un poco para entender esta práctica. Esencialmente en Plan Village la práctica del empezar de nuevo es una práctica para la comunicación y para la armonización de las relaciones, sobre todo en la comunidad. Entonces, una de las acciones que hacemos muy a menudo es la palabra. Y como decía al inicio, la palabra consciente es quizá la práctica más difícil que existe. Porque nos salen las palabras, como ya sabréis a todos, tan fácilmente. Y la distancia del pensamiento a la palabra es bastante corta. Entonces a veces yo hablo y no tengo ninguna conciencia, ninguna conciencia propia, simplemente voy diciendo palabras y soy muy poco consciente de cómo lo estoy hablando, qué estoy comunicando, y menos consciente del efecto que puede tener mis palabras en la otra persona, porque no me he puesto a reflexionar sobre eso, porque de alguna forma
Si pienso, debe estar bien. Entonces suelto la palabra. Entonces esto es un poco un automatismo y lo que estamos intentando explorar ¿es posible hablar de otra forma? ¿Es posible ser consciente durante la palabra y al hablar? Y sí, la respuesta es sí, es posible. Entonces, os mandemos un documento que esperemos que os sirva, un poco a modo de estudio y de práctica. Y en Plan Village hay lo que se llamamos los entrenamientos, hay 5 entrenamientos que tienen su origen en el budismo, que también lo vemos en otras religiones, por ejemplo, no matar, no robar, no cometer adulterio, las reglas clásicas, pero en el budismo sobre todo en Plan Village, tiene un reflejo un poco más completo, no es una lista de no hacer, es de hecho una lista de consciencia, son prácticas de atención plena. Entonces, en ese texto que mandamos está el 4.º entrenamiento, que es la palabra, la habla amorosa y la escucha profunda, y nos invita a entrenarnos a hablar con más conciencia y a hablar con más amor. Por lo regla general se habla mucho aquí de habla amorosa, pero yo quiero incluir también el aspecto de habla consciente, porque yo me doy cuenta que soy muy poco consciente de mí mismo. Entonces yo al hablar, a traer la atención plena a lo que estoy diciendo, me ayuda a entender cuál es el contenido de mi mente, de dónde vienen mis ideas, de dónde vienen mis percepciones, de dónde vienen mis formas de ver a la vida o a las cosas o de criticar. Entonces, por eso es una práctica profunda de conciencia, porque la palabra simplemente es casi una continuación del pensamiento. Y muchos de nuestros pensamientos están un poco escondidos de nuestra propia conciencia, porque, de nuevo, siempre están presentes allí y nunca los cuestionamos. ¿Y por qué íbamos a cuestionarlos también? ¿No? A veces uno no se cuestiona. Pero aquí sí, aquí estamos haciendo una pequeña indagación para entender de dónde vienen estos pensamientos, de dónde viene esa transmisión y cómo se transfiere ese pensamiento a una palabra y después el efecto de esa palabra en la otra persona y ese efecto de la palabra en mí mismo, porque al hablar es como estoy reafirmando una idea, estoy reafirmando un concepto a mí mismo y muchas veces no me estoy dando cuenta. Mi compañera muchas veces tiene una gran capacidad de autocrítica y sus palabras reflejan eso. Yo a veces le digo, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo, tú te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, y muchas veces no se da cuenta. Y aquí, claro, aquí en Plan Village se practica como comunidad, y esta es una práctica de pareja, de comunidad, porque la otra persona nos puede ayudar a ser conscientes de lo que estamos diciendo, de cómo pensamos, de cómo utilizamos la palabra. Y mi compañera no pierde ningún momento en recordarme si no hablo con claridad de decírmelo. Normalmente ella siente vergüenza ajena. Entonces, si yo digo algo en frente de otras personas, la primera que se siente mal es ella, no yo. Y me lo hace recordar después cuando entramos en la habitación, me dice, oye, aquello que has dicho, pues está muy mal, ¿no? Entonces, tenemos a veces un poco esa relación. Pero claro, me hace pensar y me hace reflexionar, y wow, de verdad suena así lo que estoy diciendo, de verdad la gente está recibiendo de esa forma lo que yo estoy diciendo. Es una
de hecho, una profunda indagación. Indagación, ¿se entiende la palabra indagación? Sí, vale. De hecho, por eso yo lo llamo palabra consciente, no solo palabra amorosa. Palabra amorosa voy a decir palabras dulces y suena todo muy bien y muy con muchas flores y muy bella, pero quizá tengo un dictador dentro de mí. Entonces, por un momento estoy diciendo cosas bonitas, pero después me sale el dictador. Y entonces el dictador no se ha transformado. La cuestión de la palabra consciente es ser consciente que en mí quizá existe un pequeño dictador, un pequeño dogmático, una persona que tiene muchas opiniones y que empiezo a ser consciente de toda esa realidad que de hecho existe en mí y que no necesariamente soy yo. Esto es importante, porque aquí no estamos hablando de lo clásico, tradición. Yo crecí en la tradición católica, de mi culpa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una transmisión que se nos ha transmitido. Si hubiésemos crecido en otro lugar, pensaríamos y hablaríamos de una forma diferente. Entonces, la palabra escucha y en plan bien hay un entrenamiento. El cuarto entrenamiento de la atención plena es la habla amorosa y la escucha profunda. Entonces, entiendo yo que esto de hablar con conciencia es un entrenamiento, es una práctica y que es una práctica a largo plazo, no es a corto plazo. El segundo punto en este documento son ejemplos de la palabra consciente y amorosa. Yo lo he puesto bajo la palabra, bajo un comportamiento ético de la palabra. O sea que voy a realmente intentar, dentro de las posibilidades que tenga, de utilizar la palabra con una ética. O sea, si yo voy a hablar, voy a intentar lo mejor de hablar con sinceridad, de hablar con honestidad, de no hablar de otros que no estén presentes. En España es una de las grandes aficiones, después del fútbol y los toros, etcétera, etcétera, es hablar de los demás, normalmente negativamente. Entonces, si ya estás practicando, te das cuenta, estoy empezando a hablar de fulano o mengano o mengana y esa persona no está aquí y hay que decirlo, a todos nos encanta hablar de otra persona. No sé qué pasa en nuestro cerebro, por lo menos en el mío, que hay un placer de criticar o de tener opiniones sobre la vecina o el vecino o otra estructura mental, que al ser consciente podemos empezar a cambiarla y de hecho en la neurociencia está muy claro, cuanto más repites una cosa más se enraiza en el cerebro. Por eso es tan difícil cambiar unos hábitos, porque de hecho esos caminos están grabados en el cerebro y en la neurociencia hay mucha más información, es muy interesante y está muy claro que también el cerebro es plástico, o sea que puede cambiar y de ahí la práctica es una gran ayuda. Y yo cuando empecé a practicar, no es mi imaginación, y yo empecé a sentir que en mi cerebro pasaban cosas. Era como había un alineamiento de... Sí, es que incluso me dolía, o sea, era muy interesante. Entonces, la palabra como una ética, o sea, que voy a practicar, hablar de forma no solo consciente, pero también que sea una palabra gentil, que no sea una palabra dañina, de no hablar de los demás. Es unas reglas, un entrenamiento que es una invitación, que yo puedo empezar a practicar.
Y lo interesante de esa práctica, al ponerla en práctica, es que empieza a cambiar. De hecho, yo empiezo a cambiar. Y mi mente y mi corazón empiezan a cambiar. Porque si yo hablo con amor, ese amor tiene un efecto sobre mí. Real. Y sobre todo al escuchar palabras con amor, tienen un profundo efecto sobre nosotros. Por eso es importante ese poder de la palabra. Es importante. Otra práctica que se hace, que es interesante aquí, se hace a veces la práctica del noble silencio, la práctica del noble silencio, que es normalmente de la noche, de la última actividad, de la noche hasta después del desayuno. Y también se practica el silencio incluso hay gente que lo practica durante semanas. Y es interesante porque tu mente cambia y tus palabras cambian. Porque al hablar tanto, simplemente es como un circuito cerrado. Siempre se va alimentando, una retroalimentación. Y es muy difícil parar esa retroalimentación. Y refuerza un poco puntos de vista, refuerza ideas, refuerza conceptos. Entonces, la práctica del nuevo silencio es como cortar con esa retroalimentación. Y sí, cuestan varios días, que vas a pensar mucho, vas a tener muchos pensamientos, pero después, poco a poco, esos pensamientos van a disminuir y empieza un poco más de claridad. Yo hice hace 2 años un retiro de 10 días en silencio, que hay que decirlo, 10 días en silencio es poco. En la práctica budista, 10 días, hay gente que lo hace durante 3 años. 10 días es poco, es un pequeño... Sí, es poco. Pero cuando llamé a mi compañera, después del retiro, me dijo, wow, hablas con mucha bondad. Y ni siquiera me había dado cuenta. Ella notó que mis palabras tenían mucha bondad, mucha ligereza, y que venían de otro lugar. Por desgracia me duró 2 días y después desapareció. Esa calidad de estar quizá en contacto con uno mismo, con esa bondad, con ese silencio, con esa claridad, la imagen del agua clara y calma, que es lo que nos da la meditación, nos da el retiro, conecta con un lugar en tu ser más profundo. Y de ahí las palabras que vienen de ese lugar es otro tipo de palabra, es otro tipo de palabra. Esto es importante porque es importante la palabra, porque la palabra, como ya sabéis, tiene un efecto enorme en toda la sociedad, en nuestra familia, en todo. O sea, la palabra es lo más impactante, ¿no? Después de una acción. Pensamiento, palabra y acción. Entonces estamos hablando de tener la palabra como comportamiento ético, de explorar si puedo utilizar la palabra de una forma más ética, con más bondad, sin hablar de los demás, o sea, una práctica de comportamiento de palabra más ética. Estamos hablando quizá de reflexionar un poco antes de utilizar la palabra. Si ahora voy a mencionar una palabra, quiero decir algo a alguien, ese momento justo de decir esto, yo muchas veces no pienso, no reflexiono y le pregunto, interrumpo a alguien o cualquier pensamiento que tenga la lanzo allí sin ser muy consciente de cómo va a ser recibida en el medio ambiente. Entonces a veces es bueno, pues antes de decir una palabra, ver, ¿es ese momento adecuado? ¿Es una palabra
justa, es una palabra con bondad, hay calidez en la palabra, hay crítica, un poco una reflexión antes de hablar. Y después podemos tener algunas prácticas en relación de esta forma de automática de hablar. A veces la tendencia, mi tendencia, cuando hablamos de algo que yo pienso que sé muy bien, pues es un poco pues invadir, intervenir y mis ideas son mejores, o un poco de protagonismo, ¿no? Veo que a veces en mí cuando hay un grupo de personas, pues mis palabras quieren dominar al resto de las personas y a veces no me doy cuenta de eso, ¿no? Y a veces es interesante, pues, en una discusión, sobre todo que se está hablando de algo que te toca a ti así, pues no tener ninguna opinión, soltar tu opinión y ver qué sucede, o sea, como un reto. Dice, ahora me voy a reunir con mis amigas, quizá hablaremos de, no sé qué habláis, pero según que surgirá algún tema, que tú tendrás muchas opiniones, que tú sabes mucho de ese tema, entonces no haces la práctica de cerrar la boca y ver qué sucede, y ver qué sucede, y ver la fuerza que tienen. O sea, para mí es fenomenal la fuerza que tiene mis opiniones. O sea, es que sé esto, quiero eso, ¿sabes? O sea, tiene una fuerza enorme. Entonces puedo empezar a sentir esas realidades que quieren siempre ser expresadas hacia afuera y quieren que sean escuchadas. Pero claro, yo no escucho a las otras personas. Entonces es un poco pues esa lucha de los diálogos, de las conversaciones. Entonces, simplemente notar esa fuerza y quizá no expresar una opinión cuando estemos hablando de algo que todos saben de ese algo, ¿no? De ver esa fuerza. En España, pues para muchos de los hombres, pues obviamente es o bien la política o el fútbol, por ejemplo. Y ves que son todo batallas dialécticas, o sea, y nadie se escucha, nadie se escucha. Y a veces en los debates televisivos políticos, pues es un gran ejemplo de como que nadie se escucha. En Inglaterra vivimos lo del Brexit y los debates, y la idea era que van a intercambiar opiniones, pero al final eran como luchas, ¿no? Entonces, si yo me aferro a mi creencia, pues no, de hecho no estoy comunicando, de hecho no estoy comunicando, porque mi idea desborda incluso lo que yo siento. Mi idea es más importante que lo que me está sucediendo a mí en este instante. Mi idea hijack, ¿cómo se traduce hijack? Secuestra mi corazón, secuestra mi mente. Por eso la práctica de no decir nada es cuando empiezas a sentir esa enorme fuerza y ver qué sucede y ver de dónde proviene. Por eso en plan les mencioné antes la práctica de parar y sobre todo la práctica de la atención plena es tan crucial, porque nos hace reconocer qué está sucediendo en este instante presente. Y uno de los grandes consejos es, por ejemplo, cuando sientes ira y vas a decir ira, es no
no decir, volver a tu respiración. Una vez que surge la ira, es como una especie de volcán, y es muy difícil que lo que haya salido vuelva para atrás. Una imagen que da Thich Nhat Hanh es la de que alguien prende fuego a tu casa y tu casa está ardiendo. Entonces tienes que no correr detrás del arsenista, de la persona que ha incendiado tu casa. Tienes que volver a tu casa, apagar el fuego en tu casa, porque si dejas que tu casa se quema todo, lo bueno especialmente. Entonces, una de las prácticas que podemos hacer cuando sintamos ira o vamos a hablar una palabra poco amorosa, de volver enseguida a la respiración. Esto no niega, hay que entender el contexto de esta situación. Obviamente, si estamos en una situación de abuso, pues por supuesto, no estamos diciendo que te dejes abusar por la otra persona en absoluto. De hecho, yo estuve en una relación bastante abusiva, y mi práctica de la atención plena me ayudó muchísimo, porque si yo me dejaba llevar por la ira, estaba a la merced de la otra persona, porque perdía mi autocontrol y exponía mis emociones. Y al exponer mis emociones, esa persona podía ya coger mi emoción a través de la culpa, a través, ¿sabes?, cualquier cosa. Entonces yo practiqué el no dejarme llevar por la ira, de no dejarme llevar por la fuerza de la emoción, y podía entender de dónde venían esa ira, de dónde venían esas emociones, que es todo un mundo, una realidad que existe. Y eso me ayudaba a no exponer, muy importante, mi mente y mi corazón a la merced de la otra persona, porque no me podía coger emocionalmente, ¿sí? No me podía coger emocionalmente. Pero obviamente esto es una práctica, requiere algo de tiempo. Entonces estamos diciendo que en una situación que no es abusiva, en una situación normal, si tú sientes ira, no digas la ira, no utilizas la palabra, vuelve a tu respiración, vuelve a utilizar la atención plena para ver qué está sucediendo en ti. Luego, y de eso viene la práctica, el empezar de nuevo, nosotros podemos expresar nuestra ira, pero hay una forma de expresar la ira de la forma que la otra persona lo puede recibir. Ahí está nuestra fuerza. Eso no significa que tú no expreses tu ira, pero hay una forma de expresar la ira. Y eso empodera tanto a ti como a la otra persona. Y ahí empezamos ya a entrar en una comunicación consciente y una comunicación no de culpabilizar, sino una comunicación de tomar responsabilidad de las emociones de cada uno. Personas se toman responsabilidad de sus emociones. Eso es muy, muy importante. Estoy un poco perdido con el tiempo, vamos a ver. Sí, vale, a las 5, sí. Tenemos que hacer una pausa pronto, ¿verdad? Bueno, como tú dices, no hay a dónde ir. No hay dónde ir. Ni nada que hacer. Ok, pues lo que haremos una pequeña pausa y luego hay un espacio de preguntas de lo que el tema que hemos tomado, y desde ahí veremos. ¿Sí? ¿Os parece bien? Entonces tenemos ahora una pequeña pausa. Vamos a hacerla entre 5 y 10 minutos, pero vamos a intentar también que durante esa pausa vamos a intentar mantener la atención plena, un poco el espacio de recogimiento, de práctica, y volvemos enseguida que podáis, volvemos y empezamos con la otra parte de la pregunta, con las preguntas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Vale. Vamos a hacer un sonido de la campana antes de que desaparezcamos.
para volver a nuestra respiración. Muchas gracias, pues nos vemos entre 5 y 10 minutos, ¿sí?